Mi nombre es Elvira. El día que mi único hijo, el hombre por el que sacrifiqué hasta mi último aliento, me llamó una carga, mientras intentaba echarme de mi propia casa, algo dentro de mí se rompió para siempre. Fue una fractura limpia, sin ruido, pero definitiva. ¿Qué harías en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú? Y por favor, déjame saber desde qué ciudad me escuchas, necesito sentir que no estoy sola en esto. Si quieres oír más historias como la mía, de esas que la vida escribe sin pedir permiso, suscríbete al canal. Todo ocurrió un domingo, uno de esos domingos de otoño, con una luz débil que entra por la ventana y lo tiñe todo de melancolía. Yo había preparado estofado, el favorito de Marcos desde que era un niño. El olor llenaba cada rincón de la casa, mi casa, la que levanté ladrillo a ladrillo con el sudor de mi frente durante 50 años. Estábamos en el salón, yo en mi butaca de siempre, esa que tiene la forma de mi cuerpo, y ellos dos en el sofá, demasiado tiesos, demasiado formales. Marcos mi hijo, y Silvia su mujer. No habían venido a comer estofado. Habían venido a ejecutar una sentencia que yo ni siquiera sabía que se había dictado en mi contra. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con el cuchillo del pan. Silvia fue la que rompió el silencio. Con un movimiento que pretendía ser delicado pero que a mí me pareció una agresión, deslizó sobre mi mesita de centro un folleto brillante. El papel satinado reflejaba la luz de la lámpara y desentonaba terriblemente con la madera vieja y las fotos de mis nietos. Prados Dorados. Se leía en letras doradas y cursivas. Parecía el nombre de un cementerio de lujo. Ella me sonrió, una de esas sonrisas que no llegan a los ojos, y comenzó a hablar de las maravillosas actividades, de la atención 24 horas, de la tranquilidad que supondría para todos. Cada palabra era un clavo más en mi ataúd. Yo no la escuchaba, solo miraba las fotos de ancianos anónimos que sonreían una felicidad falsa, y me preguntaba en qué momento mi vida se había convertido en un problema a resolver. Marcos no me miraba. Tenía la vista fija en un punto inexistente de la alfombra, la misma alfombra sobre la que aprendió a gatear. Su voz sonaba hueca, como si las palabras no fueran suyas, como si las estuviera leyendo de un guión que Silvia le había escrito. Mamá, lo hemos pensado mucho, empezó. Mantener esta casa es demasiado para ti. Te cansas mucho, y a nosotros nos preocupa, dijo, preocupa, pero su tono decía incomoda. Habló de la necesidad de vender, de que con ese dinero podrían asegurarme una buena plaza en esa residencia, y que el resto les vendría muy bien a ellos, porque la vida está muy cara, y tienen sus propias necesidades. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Mis necesidades, al parecer, habían caducado. Permanecí en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Me di cuenta de que me temblaban ligeramente, así que las apreté con más fuerza. No quería que vieran mi debilidad. Esperaba que mi silencio le hiciera reaccionar, que levantara la vista y viera a su madre, no a un mueble viejo que hay que trasladar a un trastero. Pero no lo hizo. Su cobardía era un muro entre nosotros. Silvia, impaciente, le lanzó una mirada afilada, una orden silenciosa para que terminara con el trámite lo antes posible. Y entonces, presionado por ella, mi hijo, mi niño, el que juré proteger de todo mal, cogió aire y me asestó el golpe de gracia, el que me partió el alma en dos. Mamá, es por tu bien, dijo, y su voz era ahora fría, distante, como la de un médico que comunica un diagnóstico fatal. Sinceramente, te has convertido en una carga, y no podemos seguir parando nuestras vidas por ti. La palabra, carga. Esa palabra se quedó flotando en el aire del salón, envenenándolo todo. Carga. Resonó en mis oídos, en mi cabeza, en mi corazón. En ese instante, dejé de temblar. Una calma helada se apoderó de mí. El dolor era tan inmenso, tan profundo, que se transformó en una extraña lucidez. Levanté la vista y lo miré por primera vez desde que habían llegado. Y lo que vi me aterrorizó. No era mi hijo. Era un extraño con su cara. Toda una vida de sacrificios pasó por delante de mis ojos como un relámpago. Las noches sin dormir cosiendo para otros para poder pagarle los libros. La venta del pequeño terreno de mis padres para que fuera a la universidad. Los veranos sin vacaciones, las navidades con lo justo, los caprichos que nunca me di para que a él no le faltara de nada. Cada renuncia, cada esfuerzo, cada gota de amor invertida en él cristalizó en ese único y brutal instante de traición. El amor incondicional que sentía por él se evaporó, dejando un vacío desolador. Me di cuenta de que había criado a un hombre que no conocía, un hombre capaz de tasar el amor de su madre y decidir que ya no era rentable. Silvia,
Al ver que yo no lloraba ni gritaba, debió pensar que su plan había funcionado. Volvió a sonreír, esta vez con alivio, y empezó a detallar las ventajas de Prados Dorados. Hablaba de los jardines, de la peluquería, del bingo de los jueves. Su voz era un zumbido molesto, un ruido de fondo que no lograba penetrar la coraza de hielo que se había formado a mi alrededor. Yo solo podía mirar el folleto sobre mi mesa. Aquel papel brillante era la prueba física de mi obsolescencia, el certificado de que mi papel en sus vidas había terminado. Era basura. Me estaban tratando como a un trasto viejo que ya no encaja con la nueva decoración. Recordé una noche 30 años atrás, cuando Marcos tenía apenas 8 años y ardía de fiebre. No me separé de su cama ni un segundo. Me cogía la mano con fuerza y, entre delirios, me decía que no le dejara solo. Le acaricié el pelo sudado y le susurré al oído. Nunca, mi vida, mamá siempre estará aquí. Tú nunca serás una molestia para mí, nunca. Qué ironía tan cruel. Él no se acordaría de aquella noche, pero para mí, en ese momento, esa promesa rota resonaba más fuerte que las palabras de Silvia. La carga que él era para mí esa noche, una carga de amor y preocupación, no tenía nada que ver con la carga en la que yo, según él, me había convertido. Cuando por fin se levantaron para irse, sentí un alivio inmenso. Marcos ni siquiera se atrevió a darme 2 besos. Murmuró un "ya hablaremos, mamá" y salió casi corriendo, huyendo de la escena del crimen. Silvia me dedicó una última mirada de falsa compasión antes de seguirle. El sonido de la puerta al cerrarse retumbó en la casa vacía como el portazo final a toda una vida. Me quedé sola, en mi butaca con el estofado enfriándose en la cocina y el folleto de Prados Dorados sobre la mesa. No lo toqué. No lloré. Simplemente me quedé quieta, mirando al frente, mientras el sol de la tarde se extinguía y la oscuridad llenaba el salón. La pena había dado paso a otra cosa. Una determinación fría, afilada y absolutamente clara. Sabía, con una certeza que me helaba los huesos, lo que tenía que hacer. Aquella noche no dormí. Me quedé en mi butaca, envuelta en una manta que él mismo me regaló una Navidad, y dejé que los recuerdos vinieran a mí, como fantasmas convocados por el silencio. Mi vida no empezó en esta casa, sino en un pueblo pequeño de Castilla, de esos que huelen a tierra mojada y a leña en invierno. Nací en los años 50, en una España de posguerra donde el pan era duro pero la gente era de una pieza. Mis padres me enseñaron que la única herencia que vale es la honradez y el trabajo. No teníamos mucho pero teníamos nuestra palabra, y eso, en aquel entonces, era tenerlo casi todo. Crecí pensando que la vida era sencilla. Trabajar, formar una familia y cuidar de los tuyos. Qué equivocada estaba. De joven fui una ilusa, como tantas otras. Creía en los príncipes azules, aunque en mi pueblo llevaban boina y conducían furgonetas destartaladas. El mío se llamaba Ricardo. Era viajante, un hombre con una labia que encandilaba y una sonrisa que prometía mundos que yo nunca había visto. Me enamoré hasta los tuétanos con la ceguera y la entrega total de los 20 años. Le vi mi confianza, mi tiempo y mis pequeños ahorros para empezar nuestro futuro. Pasé meses cosiendo mi propio vestido de novia, puntada a puntada, bordando en él todos mis sueños. El día de la boda, con la iglesia llena, y el olor a incienso y a flores, mi mundo se vino abajo. Justo antes de entrar, mientras mi padre me ajustaba el velo con manos temblorosas, apareció una mujer en la sacristía. No era del pueblo. Se llamaba Clara, y su rostro estaba descompuesto por un dolor que reconocí al instante como un espejo del mío. Con una calma terrible, me explicó que ella era la esposa de Ricardo. La primera. Y que, por lo que había podido averiguar, había otra más en una provincia vecina. Ricardo no era un príncipe, era un coleccionista de vidas y de futuros rotos. El cura carraspeó, impaciente. Mi padre quiso montar en cólera, buscar a aquel sinvergüenza para pedirle explicaciones a gritos. Pero yo, en medio de la humillación más grande de mi vida, sentí como el hielo del salón de mi casa, 50 años después, se empezaba a formar por primera vez en mis venas. Le pedí a mi padre que anunciara que la boda se cancelaba por una indisposición. Luego, tomé a Clara del brazo, una desconocida unida a mí por el mismo lazo de engaño, y la llevé a mi casa. Aquella noche no hubo lágrimas, ni gritos ni lamentos. Hubo café, mucho café, y una determinación fría. Lo que le hicimos, como me gusta recordarlo, no fue un acto de venganza pasional, fue un acto de justicia meticulosa. A la mañana siguiente, en lugar de estar de luna de miel, estábamos sentadas en el despacho polvoriento de un abogado de pueblo. Un hombre mayor y astuto que nos escuchó con atención.
Juntamos nuestras historias, nuestros documentos, las cartas de amor que eran pruebas de estafa. Desmantelamos la vida de Ricardo pieza por pieza, con la precisión de un cirujano. Lo denunciamos por bigamia y por estafa. El escándalo en una España tan pequeña y conservadora fue mayúsculo. Ricardo no solo acabó frente a un juez, sino que se enfrentó al escarnio público, que en aquella época era una condena peor que la cárcel. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de todos los que alguna vez le creyeron. Clara y yo nos aseguramos de que cada una de sus mentiras saliera a la luz. Fue un proceso largo y doloroso, pero al final, le vimos caer. Aquella experiencia me vacunó para siempre. Aprendí la lección más dura de mi vida. Nunca más dependería de un hombre. Mi seguridad y mi futuro serían míos, y solo míos. Después de aquello, el pueblo se me hizo pequeño. Las miradas de pena, los cuchicheos a mi paso, todo era un recordatorio constante de mi humillación. Así que hice la maleta y me vine a la ciudad, dispuesta a empezar de cero. Nunca volví a plantearme el matrimonio. El corazón se me había quedado blindado. Pero la soledad pesaba, y el instinto de ser madre, de cuidar y de dar todo el amor que tenía dentro, no se había marchitado. Por eso, cuando tuve una posición estable, un trabajo como costurera en un buen taller y unos ahorros, tomé la decisión más importante de mi vida: adoptar. Fue un proceso difícil para una mujer soltera en aquellos tiempos, pero luché con uñas y dientes. Y entonces llegó Marcos. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, tan pequeño, tan indefenso, sentí que todas las heridas de mi pasado se cerraban. Él era mi nuevo principio, mi razón para levantarme cada mañana. Juré que nunca le faltaría de nada, que yo sería su padre y su madre, su refugio y su fortaleza. Y me dediqué a ello en cuerpo y alma. Mi vida se convirtió en una cadena interminable de sacrificios que yo no veía como tales, sino como actos de amor. Cada céntimo que ganaba era para él, para sus estudios, para su ropa, para que tuviera los mismos juguetes que los otros niños. Mis manos se llenaron de callos y de pinchazos de aguja. Por el día, trabajaba en el taller. Por las noches, hacía chapuzas, arreglos de costura para vecinas y tiendas pequeñas. El zumbido de mi máquina de coser era la banda sonora de la infancia de Marcos. Muchas noches me quedaba dormida sobre la tela, agotada, pero me despertaba con una sonrisa al pensar que ese esfuerzo le estaba construyendo un futuro mejor que el mío. Renuncié a todo lo que no fuera estrictamente necesario para mí. Durante años no supe lo que era comprarme un vestido nuevo, ir a la peluquería, o tomarme unas vacaciones. Mi único lujo era verle crecer sano y feliz. El mayor sacrificio, el que más me dolió pero del que nunca me arrepentí, fue cuando entró en la universidad. La matrícula era carísima, y con mi sueldo no llegaba. Así que vendí el pequeño trozo de tierra que mis padres me habían dejado en el pueblo, lo único que me quedaba de mis raíces. Recuerdo firmar aquellos papeles con un nudo en la garganta, despidiéndome del último vínculo con mi pasado. Pero luego vi la cara de Marcos al recibir la carta de aceptación, sus ojos brillantes de ilusión, y supe que había hecho lo correcto. Todo mi mundo giraba en torno a él. Su bienestar era el mío. Con los años y mucho esfuerzo logré comprar esta casa. No es un palacio, pero para mí lo era. Cada ladrillo representaba horas de trabajo, cada habitación era un sueño cumplido. Recuerdo el día que nos dieron las llaves. Marcos corría de un lado a otro, eligiendo su cuarto. Yo me quedé en el umbral, llorando en silencio. Era la primera vez que sentía que tenía algo sólido bajo los pies, un hogar que nadie podría arrebatarme. Esta casa se convirtió en mi santuario, el símbolo de mi independencia y de la seguridad que había construido para mi hijo yo sola, contra todo pronóstico. Aquí celebramos sus cumpleaños, con tartas caseras y globos de colores. Aquí le ayudaba con los deberes en la mesa de la cocina hasta las tantas de la noche. Aquí le cuidé cuando tenía fiebre, sin pegar ojo, poniéndole paños fríos en la frente. En esta misma alfombra donde él no se atrevía a mirarme, jugó durante horas con sus coches de hojalata. Cada rincón de estas paredes guarda un eco de nuestras vidas, de las risas, de las preocupaciones, de las pequeñas alegrías cotidianas. Para mí, esta casa tiene alma. Para él, ahora, solo tiene un precio en el mercado inmobiliario. Cuando conoció a Silvia, al principio me alegré, pensé que por fin había encontrado a alguien, que sería feliz. Ella parecía encantadora, siempre con una sonrisa. Pero poco a poco empecé a notar detalles, pequeñas cosas que me helaban la sangre. Comentarios sutiles sobre la decoración anticuada de la casa. Miradas de desaprobación a mi ropa.
la forma en que, sutilmente, me fue apartando de sus vidas. Las visitas se espaciaron, las llamadas se hicieron más cortas. Empecé a sentirme como una extraña en la vida de mi propio hijo. El punto de inflexión fue en las comidas familiares. Al principio, me sentaba a la mesa con ellos. Luego, empezaron a organizar reuniones con sus amigos importantes, y para mí ponían una mesita auxiliar en un rincón, para que estuviera más cómoda. Me trataban como a una pariente lejana y un poco molesta. Yo aguantaba en silencio, por no crearle un problema a Marcos, por no perderle del todo. Me tragaba la humillación con cada bocado, sonriendo como si no pasara nada, pero por dentro me sentía morir. Me estaban convirtiendo en un fantasma. A mis nietos, a los que adoro, apenas los veía. Silvia siempre tenía una excusa, que si tenían muchos deberes, que si estaban cansados, que si tenían un cumpleaños. Y cuando venían, era por poco tiempo, una visita orquestada y superficial. Les habían enseñado a verme como una viejecita frágil, un poco sorda, con la que no se podía hablar de nada interesante. Sentía un abismo abriéndose entre ellos y yo, un abismo que no había creado yo, pero que me estaba tragando. El amor de mi hijo se había diluido, contaminado por la ambición y el materialismo de su mujer. Él se dejó llevar, nunca se enfrentó a ella para defenderme. Supongo que era más fácil mirar para otro lado, cedérselo todo con tal de tener paz en su casa. La cobardía es un veneno lento, y a mi hijo le había corroído por dentro. El joven lleno de sueños por el que yo había sacrificado todo se había convertido en un hombre gris, un títere en manos de su esposa, incapaz de reconocer el daño que me estaban haciendo. O, lo que es peor, quizás sí lo reconocía, pero ya no le importaba lo suficiente. Y así, poco a poco me fueron arrinconando preparando el terreno para el golpe final. La conversación sobre la residencia no fue una idea repentina. Fue el último paso de un plan fríamente calculado para deshacerse de mí y quedarse con la casa. Querían mi último símbolo de independencia, el fruto de toda una vida de trabajo, para financiar su lujoso estilo de vida. Y para ello, necesitaban convertirme oficialmente en lo que ya era para ellos de forma no oficial, una carga. Esa palabra, carga. Mientras la oscuridad se adueñaba del salón, esa palabra seguía rebotando en mi cabeza. Yo, que cargué con él en mis brazos, que cargué con sus miedos, que cargué con el peso de su educación, y su futuro sobre mis hombros sin quejarme ni un solo día. Yo, que le di la vida que tengo, me había convertido en un estorbo. El dolor de esa revelación era tan agudo, tan físico, que me costaba respirar. Pero no me permití derramar ni una lágrima por él. La Elvira joven y asustada que lloró por un prometido traidor, había muerto hacía mucho tiempo. En su lugar, había una mujer que había aprendido a sobrevivir, a luchar, y sobre todo, a proteger lo que era suyo. Y en ese momento, sentada en la penumbra de mi salón, rodeada por los fantasmas de todo lo que le había dado, comprendí que mi hijo me había declarado la guerra. Una guerra silenciosa, sin gritos. Y yo, que ya había librado una batalla así una vez, sabía perfectamente cómo iba a ganarla. El amor por mi hijo se había transformado en una pena inmensa, y esa pena a su vez, en una resolución de acero. Ya no se trataba de él, se trataba de mí. De mi dignidad. De honrar cada uno de los sacrificios que hice, no para que un extraño con la cara de mi hijo me los echara en cara, sino para construirme una vida. Y esa vida, mi vida, aún no había terminado. Iba a escribir el último capítulo yo sola, con mis propias reglas. Marcos y Silvia habían subestimado a la anciana frágil que creían tener delante. No tenían ni la más remota idea de quién era yo en realidad. No sabían nada de Clara, ni del abogado de pueblo, ni de la lección que aprendí a fuego aquella noche de bodas rota. Creyeron que podían desecharme como a un mueble viejo. Pero se equivocaban. Este mueble viejo tenía raíces profundas y una estructura mucho más sólida de lo que ellos jamás podrían imaginar. La partida acababa de empezar. A la mañana siguiente de aquella conversación, el folleto de Prados Dorados seguía sobre la mesita, como una ofensa silenciosa. Lo cogí con la punta de los dedos, como si quemara, y lo tiré a la basura sin ni siquiera abrirlo. No iba a permitir que el veneno de sus intenciones contaminara mi casa un minuto más. Decidí actuar como si nada hubiera pasado. Cuando Marcos llamó a los 2 días, con una voz falsamente jovial, para preguntar cómo estaba, le respondí con una calma que debió de desconcertarle. Bien, hijo, trabajando en mis cosas. No le di pie a que retomara el tema. Si querían guerra no se la iba a poner fácil. Iba a obligarle a mirarme a los ojos y a repetir lo que había dicho. Pero por supuesto no lo hizo. La cobardía siempre busca el camino más corto. El abandono, ahora lo veo claro,
No empezó con aquel folleto. Aquello fue solo la firma en un documento que llevaban años redactando. Empezó mucho antes, de una forma tan sutil que al principio ni me di cuenta. Comenzó el día en que Silvia entró en nuestras vidas. Al principio, todo eran sonrisas y halagos. «¿Qué manos tienes, Elvira? Qué bien te queda ese vestido». Pero entre los cumplidos siempre había una pequeña aguja envenenada. «Aunque ese color quizás te apaga un poco», o «esta casa es preciosa, pero qué pena que no tenga más luz». Pequeños pellizcos en el alma que yo, por no disgustar a mi hijo, dejaba pasar. Creía que eran cosas de ella, manías de una chica joven con otras ideas. ¡Qué ingenua fui! Las comidas de los domingos, que para mí eran sagradas, empezaron a cambiar. Antes Marcos y yo pasábamos horas en la cocina, riendo mientras preparábamos la comida. Era nuestro momento. Cuando llegó Silvia, la cocina se convirtió en su territorio. Mis recetas eran un poco pesadas, mi forma de cocinar muy tradicional. Empezó a traer ella la comida, ensaladas en recipientes de plástico y postres comprados en pastelerías caras. Yo acabé sentada en el salón, esperando, sintiéndome una invitada en mi propia casa. Marcos, por supuesto, no decía nada. Solo sonreía y alababa lo moderno y ligero que era todo. El estofado, su plato favorito, llevaba años sin oler en estas paredes. Luego nacieron los niños. Mis nietos. Al principio, sentí que el cielo se abría de nuevo. Ser abuela era un sueño que creí que nunca cumpliría. Me volqué en ellos. Les tejía jerseys de lana, les compraba cuentos, les cantaba las mismas nanas que le cantaba a Marcos. Pero Silvia siempre ponía una barrera. Si les daba un dulce, les iba a estropear la cena. Si les cogía en brazos, cuidado que le vas a pegar tus manías. Nunca me dejó cuidarlos a solas. Siempre había una excusa. Es que tienen una rutina muy estricta, Elvira, me decía con su sonrisa helada. Me estaba robando el derecho a ser abuela, a crear esos lazos que solo se tejen con el tiempo y el cariño sin filtros. A medida que los niños crecían, la distancia se hizo más grande. Silvia los apuntó a clases de inglés, de piano, de esgrima. Sus fines de semana estaban siempre ocupados. Las visitas se espaciaron hasta convertirse en eventos excepcionales, casi siempre ligados a una celebración obligada, como la Navidad. Y en esas reuniones, yo era una figura decorativa. Un mueble antiguo en un rincón. Los niños, instruidos por su madre, me daban 2 besos rápidos. Me preguntaban por mis achaques con una prisa mal disimulada y se iban a jugar con sus aparatos electrónicos. Ya no había complicidad. No había historias al calor de la chimenea. El hilo que nos unía se había vuelto tan fino que era casi invisible. Recuerdo un cumpleaños mío, creo que cumplía 75. Siempre lo celebrábamos con una comida familiar en casa. Aquel año Marcos me llamó el día antes. Mamá, ha surgido un compromiso con unos amigos de Silvia muy importantes. No podemos ir a comer. Pero no te preocupes, nos pasamos por la tarde un ratito a darte un beso y llevarte el regalo. Llegaron casi a las 8 de la noche, cuando yo ya había recogido la mesa puesta para nadie. Me trajeron un fular de una marca carísima, una de esas cosas que a Silvia le encantan pero que a mí no me dicen nada. Estuvieron 10 minutos. El tiempo justo para la foto que Silvia luego colgaría en sus redes sociales. Celebrando con la abuela. Familia, pura fachada. La humillación más grande, la que aún me quema por dentro cuando la recuerdo, ocurrió en la boda de una sobrina de Silvia. Era un evento de esos de postín, en una finca a las afueras. Yo, por mi hijo, me puse mi mejor vestido y mis perlas, las únicas joyas buenas que tengo. Al llegar al banquete, busqué nuestro sitio en la distribución de las mesas. Marcos y Silvia estaban en la mesa presidencial. A mí me habían colocado en la última mesa, al fondo del todo, junto a unos parientes lejanos del novio a los que no conocía de nada, y a la cuidadora de una tía abuela con demencia. Me sentí como si me hubieran puesto en el cuarto de los trastos. Marcos pasó una vez por mi mesa, de camino al baño. Me puso una mano en el hombro y me dijo al oído. Mamá, es que el protocolo es muy estricto, ya sabes. No se atrevió a mirarme a la cara. Comí en silencio, tragándome las lágrimas junto con el solomillo. Vi a mi hijo reír, brindar y bailar con su mujer y sus amigos importantes mientras su madre estaba arrinconada como una vergüenza que hay que esconder. Aquella noche, al volver a casa en el taxi que ellos mismos me habían llamado para no darme el viaje de vuelta, comprendí que ya no formaba parte de su círculo íntimo. Era un satélite molesto que orbitaba a su alrededor por pura obligación familiar. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo y sin frenos. Las llamadas se convirtieron en un trámite semanal.
¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Vale, pues ya hablamos. Conversaciones de 30 segundos que no dejaban espacio para nada. Dejaron de consultarme las cosas, de compartir sus problemas o sus alegrías. Me enteré por una vecina de que Marcos había recibido un ascenso en el trabajo. Él ni se molestó en contármelo. Mi opinión, mi consejo, mi alegría por sus logros, todo eso había dejado de tener valor para él. Me estaba convirtiendo en un fantasma en su vida. Mi casa, también se convirtió en un campo de batalla silencioso. Cada vez que venían, Silvia hacía un inventario de defectos. Esta humedad de la pared es malísima para los huesos, Elvira. Estas escaleras son un peligro, a tu edad. El mantenimiento de este jardín debe de costar un dineral. No eran comentarios inocentes. Estaban sembrando la semilla de la idea de que esta casa era demasiado para mí, de que era un problema. Estaban construyendo la justificación para su plan, ladrillo a ladrillo, con la paciencia de una araña que teje su tela. Marcos, que de niño me ayudaba a plantar flores en el jardín y que pintó conmigo las paredes de su cuarto, ahora miraba la casa con los ojos de un tasador. Veía metros cuadrados, no recuerdos. Veía un activo financiero, no un hogar. Un día le oí hablar por teléfono con Silvia en el pasillo creyendo que yo estaba echando la siesta. Sí, claro que se le puede sacar mucho. La zona se ha revalorizado una barbaridad. Pero a ver cómo convencemos a mi madre, ya sabes cómo es. Sentí una punzada de hielo en el pecho. Estaban hablando de mi futuro, de mi vida, a mis espaldas, como si yo fuera un objeto a repartir. Los nietos, ya adolescentes, se volvieron completamente ajenos a mí. Cuando venían, si es que venían, no levantaban la vista de sus teléfonos. Les hablaba y me respondían con monosílabos, sin dejar de teclear. Silvia lo justificaba. Es la edad del pavo, Elvira. No te lo tomes como algo personal. Pero era personal. Era el resultado de años de adoctrinamiento, de haberles enseñado que la abuela era una figura irrelevante, una viejecita que vive en el pasado y no entiende el mundo moderno. Me habían borrado de su mapa emocional. Incluso los pequeños gestos de cariño desaparecieron. Antes, Marcos siempre me traía los periódicos del domingo o mi pastel favorito. Esos detalles se esfumaron. Ahora, si venían, lo hacían con las manos vacías y con prisa. Se sentaban en el borde del sofá, mirando el reloj. Con la ansiedad de quien cumple un trámite desagradable para poder marcharse cuanto antes a hacer cosas más importantes. Y yo lo notaba. Notaba su impaciencia, su incomodidad. El aire se llenaba de todo lo que no se decía, y ese silencio era más doloroso que cualquier grito. Empecé a sentirme no solo invisible, sino también estúpida. Me hacían dudar de mi propio juicio. Si me quejaba de algo, la respuesta siempre era la misma. Mamá, estás exagerando. Mamá, te lo tomas todo a la tremenda. Mamá, a tu edad es normal que veas las cosas de otra manera. Me estaban aplicando esa tortura sutil que consiste en hacer creer a alguien que está perdiendo la cabeza. Querían anular mi voluntad, mi capacidad de decidir, para que cuando llegara el momento de plantearme lo de la residencia, yo misma creyera que era incapaz de valerme por mí misma. Un día, mientras ordenaba un viejo baúl, encontré las cartas que Marcos me escribía desde los campamentos de verano cuando era niño. Estaban llenas de faltas de ortografía y de dibujos de soles sonrientes. En una de ellas ponía: Mamá, te echo mucho de menos. Eres la mejor madre del mundo y te querré siempre. Me senté en el suelo con aquellas cartas en la mano y lloré. Lloré por el niño que fue y por el hombre en el que se había convertido. Lloré por ese siempre que se había roto en 1000 pedazos. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento el amor incondicional se convirtió en un contrato con fecha de caducidad? La última Navidad antes de la conversación del folleto fue la confirmación de todas mis sospechas. Por primera vez en la vida no la celebramos en mi casa. Silvia organizó la cena de Nochebuena en la suya. Así tú no tienes que trabajar, Elvira, que ya no estás para esos trotes, me dijo. Sonaba a consideración, pero era una degradación. Me quitaron mi papel de anfitriona, de matriarca. Fui a su casa y me sentí completamente fuera de lugar. La música estaba altísima, había gente que no conocía de nada, y todo era un escaparate de su estatus social. Me sentaron en un sillón en un rincón del salón, y allí me quedé, como una planta. La gente pasaba a mi lado, me sonreía con condescendencia y seguía con sus conversaciones animadas.
Mis propios nietos no se acercaron a hablar conmigo en toda la noche. Marcos estaba ocupadísimo, atendiendo a sus invitados. Me sentí más sola en aquella casa llena de gente que nunca en mi vida. A las 11, antes de la cena, le dije a Marcos que me encontraba cansada y que prefería irme a casa. No insistió para que me quedara. Al contrario, vi un destello de alivio en sus ojos. Me llamó un taxi y me despidió en la puerta con un beso frío en la mejilla. Esa noche, mientras el taxi me llevaba de vuelta a mi casa vacía, miraba las luces de Navidad de la ciudad y sentía un vacío inmenso. Comprendí que mi ciclo en su vida había terminado. Ya no era necesaria. No era la madre a la que acudir en busca de consejo, ni la abuela que cuenta cuentos. Era un vestigio del pasado, una obligación, un problema logístico, y pronto, como descubriría, un problema financiero. La palabra carga, aún no había sido pronunciada, pero ya pesaba sobre mí con toda su brutalidad. Los meses siguientes fueron un goteo constante de pequeñas ausencias y grandes silencios. Si les llamaba, a menudo no cogían el teléfono. Luego me mandaban un mensaje. Estaba en una reunión. Era algo urgente. Mi vida, mis pequeñas cosas, nunca eran urgentes. Dejé de llamar. Esperaba a que lo hicieran ellos. Y a veces pasaba una semana entera sin tener noticias suyas. Aprendí a vivir con esa soledad. A llenar las horas con mis libros, mis plantas y los recuerdos de un tiempo en el que mi teléfono sí sonaba, y al otro lado había una voz que se alegraba de oírme. Empecé a observar a otras familias en el parque, en el mercado. Veía a otras abuelas paseando con sus nietos, recogiéndolos del colegio, compartiendo confidencias. Y sentía una envidia que me corroía por dentro. Una envidia sana pero dolorosa. Yo también había soñado con eso. Había sacrificado mi vida entera para construir una familia, y ahora la miraba desde fuera, como si viera una película en la que yo ya no tenía papel. Me habían sacado del guión de sus vidas. La gota que colmó el vaso, justo unas semanas antes de la fatídica visita, fue un asunto de salud. Tuve una caída tonta en casa y me hice un esguince en el tobillo. El médico me dijo que necesitaba reposo absoluto durante unos días. Llamé a Marcos para contárselo. Su primera reacción no fue de preocupación sino de fastidio. Vaya mamá, ¿y ahora cómo te vas a apañar? Nosotros esta semana la tenemos imposible. Silvia tiene un congreso y yo estoy hasta arriba de trabajo. Su voz era tensa, irritada. No le pedí que viniera. No le pedí nada. Solo le informé. Pero su reacción me lo dijo todo. Mi problema de salud no era una fuente de preocupación para él, sino un contratiempo en su agenda. Bueno, ya veré cómo me las arreglo, le dije con la voz más neutra que pude. Puedo pedirle a una vecina que me haga la compra. Colgué el teléfono y me quedé mirando el tobillo hinchado. No me dolía tanto el esguince como la constatación de mi absoluta soledad. Si me pasara algo grave, sería un estorbo. Un problema a gestionar. Fueron esos días, cojeando por la casa, dependiendo de la amabilidad de mis vecinas, cuando la idea se instaló en mi mente con una claridad aterradora. Para mi hijo, yo ya no era su madre. Era una responsabilidad, una que cada vez le pesaba más. La Elvira fuerte, independiente, la que lo sacó adelante ella sola contra viento y marea, se había desvanecido a sus ojos. Ahora solo veía a una anciana frágil y problemática cuya existencia interfería con la vida perfecta que Silvia le había diseñado. Esa revelación fue más dolorosa que la traición de Ricardo tantos años atrás. El engaño de un amante es una herida profunda, pero el abandono de un hijo es una amputación. Te arrancan una parte de ti que nunca volverá a crecer. Te dejan un hueco que duele con cada latido del corazón. Porque el amor de una madre, o al menos el que yo sentía, es lo más incondicional que existe. Y descubrir que ese amor no era correspondido de la misma manera, que tenía un precio y una fecha de caducidad, fue como morir en vida. Así que cuando aquel domingo aparecieron en mi puerta, con sus caras serias y sus ropas de ocasión, yo ya sabía a lo que venían. No sabía los detalles, no sabía que traían un folleto con un nombre ridículo, pero sentía en el aire la frialdad de una ejecución. Mi cuerpo se preparó para el golpe. La procesión iba por dentro. Mientras les ofrecía un café, mis manos no temblaban. Mientras les preguntaba por los niños, mi voz no se quebraba. Les mostré la calma de un mar en reposo justo antes de que se desate la tormenta. Silvia, como siempre, tomó la iniciativa. Ella era la estratega, la que movía los hilos. Marcos era solo el brazo ejecutor, el soldado que obedece órdenes aunque le repugnen. Lo vi en su mirada huidiza,
En la forma en que se removía incómodo en el sofá. Sabía que lo que iban a hacer estaba mal, pero no tenía las agallas para oponerse. La comodidad de su vida, la paz con su mujer, valían más que la dignidad de su madre. Y esa fue la elección que hizo. Cuando Silvia deslizó el folleto sobre la mesa, no sentí sorpresa, sentí una especie de confirmación amarga. Todo encajaba. Las críticas a la casa, el distanciamiento, la anulación de mi persona, todo había sido un camino cuidadosamente planificado para llegar a este preciso instante. Querían declararme inútil, incapacitada, para poder tomar el control de mi vida y de mis bienes. Era un golpe de estado en toda regla, ejecutado con sonrisas falsas y palabras que pretendían ser amables. Y entonces Marcos habló. Soltó su discurso aprendido sobre mi bienestar, sobre su preocupación. Cada palabra era una mentira que le quemaba en la boca. Yo no le escuchaba. Solo le miraba, esperando. Esperando a que levantara la vista y me viera. Que viera a la mujer que le dio la vida, que renunció a todo por él. Pero no lo hizo. Mantuvo los ojos clavados en la alfombra, como un reo que espera la sentencia del juez, sin darse cuenta de que en esa historia, el verdugo era él. Fue en ese momento, justo antes de que pronunciara la palabra que lo cambiaría todo para siempre, cuando lo comprendí con una claridad absoluta. Había pasado toda mi vida sacrificándome por él, creyendo que mi amor sería el escudo que lo protegería de todo. Pero me equivoqué. El único escudo que una persona tiene es su propia dignidad. Y la mía llevaba demasiado tiempo abollada, pisoteada. El amor no podía salvarme de esto. Solo la justicia podía hacerlo. La misma justicia fría y meticulosa que aprendí a ejercer una noche de bodas rota, 50 años atrás. Así que cuando dijo carga, el dolor fue inmenso, sí, pero no me rompió. Al contrario. Fue como un martillazo que, en lugar de destrozar el cristal, lo convierte en un diamante. El golpe finalizó la transformación. La madre abnegada y dolida murió en ese instante. Y en su lugar, renació la mujer que era antes de él. La mujer que aprendió a la fuerza que en esta vida si quieres sobrevivir, tienes que tener siempre, siempre, un as en la manga. Y el mío llevaba 50 años esperando a ser jugado. Mi hijo y su mujer no sabían que aquella palabra carga, no fue un insulto, sino una llave. La llave que abrió el candado de un baúl que llevaba 50 años cerrado en el desván de mi alma. Dentro de ese baúl no había vestidos de novia rotos ni cartas de amor amarillentas. Dentro estaba mi verdadera herencia. La que construí en silencio puntada a puntada, euro a euro, mientras el mundo y mi propio hijo, creían que yo solo sabía de hilos y dedales. Ellos pensaban que me estaban quitando mi única posesión, esta casa. Pobres ilusos. No sabían que solo estaban intentando robarle el felpudo de la entrada a la dueña de un castillo. La partida que ellos creían haber ganado, en realidad acababa de empezar, y yo tenía en mi mano un as que llevaba medio siglo esperando a ser jugado. La lección que aprendí con Ricardo, el bígamo, fue más valiosa que cualquier carrera universitaria. Me enseñó que el amor puede ser un espejismo, pero el dinero es real. Me enseñó que la independencia de una mujer no se mide por su estado civil, sino por su cuenta corriente. Y sobre todo, me enseñó a no poner nunca todos los huevos en la misma cesta, y a tener siempre una cesta que nadie más conociera. Aquella noche mientras Clara y yo planeábamos la caída de aquel sinvergüenza, hicimos un pacto sellado con café amargo y 2 corazones rotos. Nunca más un hombre controlaría nuestro destino. Nosotras seríamos nuestras propias dueñas. Y ese pacto se convirtió en la piedra angular de la vida que construí en la sombra. Una vida que ni mi propio hijo llegó a conocer jamás. Clara era una mujer extraordinaria. Tenía una chispa en los ojos y una labia para los negocios que yo no poseía. Yo era la de los números, la de la estrategia, la que veía el peligro a 3 kilómetros de distancia. Con el poco dinero que logramos arañarle a Ricardo en los juicios, que no fue mucho, pero sí lo suficiente para empezar, montamos un pequeño negocio. Textiles Clara Montes, lo llamamos en los papeles, aunque públicamente solo se conocía el nombre de Clara. Empezamos importando encajes de Bélgica unas piezas finísimas que aquí no se encontraban. Clara viajaba, negociaba, abría mercados. Yo, desde la mesa de mi cocina por las noches, cuando Marcos ya dormía, llevaba las cuentas, gestionaba los pedidos y planificaba las inversiones. Nadie supo nunca que la humilde costurera era socia al 50% de una empresa que empezaba a florecer. El secreto era mi armadura. En un mundo que juzgaba a las mujeres solas, y más a una engañada como yo, la discreción era supervivencia. Mi trabajo oficial de costurera era la coartada perfecta.
Nadie sospecha de una mujer que pasa el día inclinada sobre una máquina de coser. Mi vida pública era austera porque cada céntimo que ganaba, tanto en el taller como en el negocio con Clara, se reinvertía. No había lujos, no había caprichos. Todo era para construir un muro de seguridad tan alto y tan grueso que nadie, nunca más, pudiera derribarlo. Marcos creció en esa austeridad, pensando que éramos humildes, y yo dejé que lo creyera. Quería que aprendiera el valor del esfuerzo, no el peso de una herencia esperada. Nuestro pequeño negocio de encajes fue creciendo. Pasamos a las sedas de Italia, a los linos de Irlanda. Clara era una genio encontrando proveedores únicos, y yo era implacable administrando los beneficios. Mientras otras empresas se endeudaban para crecer rápido, nosotras lo hacíamos poco a poco, sin deberle un favor a nadie. Cada euro ganado se dividía en 3 partes, una para reinvertir en el negocio, otra para nuestros gastos personales mínimos, y la tercera para un fondo de inversión que yo manejaba con una prudencia de cirujano. En los años 70 y 80, con España abriéndose al mundo, nuestro negocio despegó de una manera que ni en nuestros sueños más locos habríamos imaginado. Pero de cara a la galería, yo seguía siendo Elvira, la costurera que sacaba adelante a su hijo sola. Pero mi verdadera jugada maestra no fue con los textiles. Fue con la tierra. Crecí en un pueblo donde mi abuelo siempre decía: Elvira, no te fíes de lo que brilla. Fíate de lo que no se mueve, la tierra. Con los primeros beneficios serios de la empresa, empecé a comprar. Pero no compraba pisos en el centro ni locales comerciales. Compraba solares en las afueras, terrenos que nadie quería, en zonas donde solo había campo y alguna fábrica abandonada. La gente de mi alrededor, los pocos que sabían de mis pequeños ahorros, me decían que estaba loca, que enterraba el dinero en secarrales. Yo sonreía, y guardaba silencio. Tenía un mapa de la ciudad en mi cabeza y veía, con una claridad que a otros les faltaba, hacia dónde iba a crecer. Mi estrategia era simple: comprar barato, esperar y nunca vender por necesidad. Compré un solar junto a una carretera comarcal que, 10 años después, se convirtió en la principal vía de acceso a un nuevo polígono industrial. Compré varias parcelas en un barrio de las afueras que, con el boom inmobiliario de los 90, se transformó en una de las zonas residenciales más cotizadas. Recuerdo a un constructor que vino a verme, casi suplicando, para comprarme un terreno donde ahora se levanta un supermercado. Me ofreció 10 veces lo que yo había pagado. Le dije que no. Esperé 2 años más y se lo vendí por 50 veces su valor inicial. Mi paciencia era mi mejor arma. Así que, mientras mi hijo y su mujer me veían como una anciana que apenas llegaba a fin de mes con una pensión miserable, la realidad era otra. Entre la sociedad con Clara, que a día de hoy es una empresa de importación textil de tamaño medio con unos beneficios muy sólidos, y mi cartera de propiedades inmobiliarias, mi patrimonio, gestionado discretamente por un gestor de confianza que heredé del viejo abogado de mi pueblo, supera, a día de hoy, los 5 millones de euros. 5 millones. Lo digo y hasta a mí me cuesta creerlo. Lo he mantenido oculto con tanto celo, durante tanto tiempo que a veces se me olvida que está ahí. Mi vida cotidiana, la de la butaca gastada y el abrigo remendado, es la que siento como real. El resto ha sido siempre mi póliza de seguros contra la vida. Nunca se lo conté a Marcos. Al principio, como he dicho, fue para educarle en la cultura del esfuerzo. Quería que fuera un hombre de provecho por sus propios méritos, no un niño rico que espera a que su madre se muera para heredar. Quería que valorara un sueldo ganado con el sudor de su frente, que entendiera lo que cuesta levantar una familia. Creí que le estaba haciendo un bien, que le estaba forjando un carácter fuerte y honesto. Qué ironía tan cruel que al final, la falta de ese dinero a la vista fuera precisamente lo que sacó a la luz su verdadera naturaleza, su codicia y su falta de escrúpulos. Con el paso de los años, y la llegada de Silvia, mi silencio dejó de ser una lección de vida para convertirse en un mecanismo de autodefensa. Empecé a ver en ellos una ambición desmedida, un anhelo por las apariencias que me daba pánico. Hablaban constantemente de dinero, de lo que costaban las cosas, de las vacaciones de sus amigos, de los coches que se compraban. Veía en sus ojos el brillo de la codicia, el mismo brillo que vi en los ojos de Ricardo. Y mi instinto de supervivencia, ese que se afiló en una sacristía 50 años atrás, me gritaba que mantuviera la boca cerrada. Mi secreto ya no era para protegerle a él, era para protegerme de él. Llevaba una doble vida que nadie podría haber imaginado. Por las mañanas, era la abuela que iba al mercado con su carrito de la compra, comparando precios para ahorrar unos céntimos en los tomates. Por las noches, cuando todos dormían, me sentaba en mi pequeño despacho, con la puerta cerrada,
Y revisaba informes de bolsa, leía el boletín oficial del Estado para enterarme de recalificaciones de terrenos, y hablaba por teléfono con mi gestor sobre fondos de inversión en el extranjero. Elvira la costurera, y Elvira la inversora eran dos personas que vivían en el mismo cuerpo, y la primera era el escudo perfecto para la segunda. Recuerdo una vez, hace un par de años, que Marcos y Silvia vinieron a casa a ayudarme con la declaración de la renta. Me trataban con una condescendencia que me dolía en el alma. Me explicaban conceptos básicos como si yo fuera una niña pequeña. Mira mamá, esto es el IRPF, es lo que te quita el estado de tu pensión, me decía Marcos con paciencia impostada. Tuve que morderme la lengua para no reírme en su cara. Él, que a duras penas entendía su propia nómina, intentando darle lecciones de fiscalidad, a una mujer que llevaba 40 años optimizando el impuesto de sociedades de una empresa y gestionando plusvalías inmobiliarias. Aquel día comprendí hasta qué punto me subestimaban. Me veían como un ser simple, frágil e ignorante. Su desprecio por mi inteligencia fue su mayor error. Creían que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de esta casa, y a los recuerdos de un pasado que ellos consideraban irrelevante. No podían concebir que una mujer de mi edad, de mi origen humilde, pudiera tener una mente más afilada para los negocios que la suya. Me convirtieron en una caricatura de sí misma. La viejecita adorable pero inútil. Y desde esa torre de arrogancia, planificaron su asalto, convencidos de que se enfrentaban a un enemigo débil y desarmado. La palabra carga fue el detonante final. Porque no solo me estaban llamando inútil, me estaban diciendo que mi vida, todo lo que yo había sido y hecho, no tenía valor, que los sacrificios que hice por él habían sido una mala inversión que ya no daba rendimientos. Me tasaron y decidieron que estaba en números rojos. Lo que no sabían es que mi balance de cuentas real era tan inmenso, tan sólido, que podría comprar 10 veces la vida que ellos aspiraban a tener con la venta de mi casa. La ironía era tan brutal que casi resultaba cómica. Aquella noche después de que se fueran no solo me quedé pensando. Actué. Desempolvé mi vieja agenda de teléfonos, la de verdad, no la que tenía los números de las vecinas. Y llamé a Clara. Hacía meses que no hablábamos, solo nos mandábamos mensajes cortos. Cuando escuchó mi voz, supo que algo grave pasaba. Le conté la conversación, palabra por palabra. No hubo exclamaciones de sorpresa al otro lado de la línea. Solo un silencio denso, seguido de una voz firme y tranquila que me dijo lo que necesitaba oír. Se acabó, Elvira. Se acabó el esconderse. Llevas toda la vida construyendo un imperio para protegerte de esto. Es hora de usarlo. Clara tenía razón. El tiempo de la discreción, de la humildad fingida, había terminado. Había pasado 50 años construyendo un refugio. Y ahora que los lobos estaban en la puerta, no iba a quedarme dentro temblando. Iba a salir y a demostrarles que no estaban atacando a una oveja indefensa, sino a una leona que llevaba demasiado tiempo dormida. Mi hijo y su mujer habían confundido mi amor incondicional con una debilidad infinita, un error de cálculo que les iba a costar muy caro. Me levanté de la butaca a esa que ellos veían como el trono de una reina destronada, y fui a mi cuarto. Del fondo de mi armario, detrás de una pila de mantas viejas, saqué una caja de caudales. Dentro, no había joyas ni dinero en efectivo, había carpetas. Carpetas con las escrituras de cada una de mis propiedades, los contratos de la sociedad con Clara, los informes de mis carteras de inversión. Documentos que probaban quién era yo en realidad. Los puse sobre la mesa del comedor, bajo la luz tenue de la lámpara. El papel olía a tiempo y a secretos guardados. Mientras repasaba aquellos documentos, el dolor de la traición de mi hijo no desapareció, pero cambió de forma. Se convirtió en una energía fría, en una determinación afilada como un bisturí. Ya no era una madre herida, era una estratega planificando su movimiento final. Ellos me habían dado un papel en su obra de teatro, el de la anciana senil, que firma lo que le pongan por delante. Pero yo iba a reescribir el guión por completo. Y en mi versión, el último acto no trataba sobre mi salida de esta casa sino sobre la construcción de mi legado. Ellos creían que la batalla era por esta casa. Unos cuantos cientos de miles de euros que les solucionarían la hipoteca y les permitirían comprarse un coche más grande. Su ambición era tan pequeña, tan vulgar. No tenían ni idea de la escala real del juego. Estaban peleando por las migajas de un banquete del que ni siquiera conocían la existencia. Y yo no iba a invitarles a sentarse a la mesa, iba a asegurarme de que la mesa y todo lo que había en ella, sirviera para un propósito mucho más noble. Mi fortuna no nació del egoísmo sino de la necesidad de protegerme, y ahora su propósito final no sería la venganza, sino la justicia, una justicia poética.
Si mi hijo me veía como una carga, yo iba a convertir el fruto de toda mi vida en un soporte para otras mujeres que, como yo, se habían encontrado solas y traicionadas. Iba a transformar mi dolor personal en un bien colectivo. La Fundación Clara Montes empezó a tomar forma en mi mente esa misma noche, no como una idea vaga sino como un plan de negocio detallado. El dinero que había hecho para asegurarme un futuro, ahora aseguraría el futuro de muchas otras. Mi vida al final, sí que iba a tener un valor incalculable. Pero no el que mi hijo esperaba. A la mañana siguiente, con la primera luz del día colándose por las persianas, la decisión estaba tomada. No era una decisión nacida del odio, ni siquiera de la venganza. Era algo mucho más puro y mucho más frío. Era un acto de amor propio, el último y más importante de mi vida. Había pasado 50 años construyendo un refugio para mi hijo, y él había decidido prenderle fuego. Pues bien, yo no iba a quedarme dentro para arder con los recuerdos. Iba a coger las brasas de ese incendio y a construir algo nuevo, algo que nadie pudiera quemar. Llamé a Clara y solo le dije 3 palabras: es la hora. Al otro lado del teléfono, su silencio fue la confirmación más elocuente que necesitaba. Sabía que estaría a mi lado, como siempre. Mi plan no era para destruirle a él, sino para salvarme a mí. Lo primero que hice fue llamar a don Anselmo, el hijo del viejo abogado de mi pueblo, el hombre que gestionaba mi patrimonio con una discreción de confesor. Su voz sonaba adormilada al principio, pero se fue despertando a medida que yo le daba instrucciones. Quiero que liquides todas las posiciones, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Todo. Las acciones, los fondos, todo. Y pon en marcha la venta de las propiedades. Sin prisa pero sin pausa. Quiero el máximo de liquidez posible en menos de un mes. Hubo una pausa al otro lado. ¿Ha pasado algo, Elvira?, preguntó con genuina preocupación. Ha pasado la vida, Anselmo, le respondí. Y he decidido que el último capítulo lo escribo yo. No hizo más preguntas. Sabía que mi tono no admitía réplica. Colgué el teléfono y sentí como si me hubiera quitado un peso de 50 años de encima. Luego vino lo más difícil, y a la vez lo más liberador. La casa. El símbolo de todo. El premio que mi hijo y su mujer ansiaban. No puse un cartel de se vende. No contacté con ninguna inmobiliaria. Hice algo mucho más sencillo. Llamé directamente al dueño de la constructora que llevaba años intentando comprar el solar para edificar pisos de lujo. Le dije que aceptaba la última oferta que me hizo, esa que yo había rechazado por carta hacía 6 meses. Al otro lado de la línea el hombre no podía creerlo. Pero doña Elvira, ¿está segura? ¿Podríamos negociar un poco más? No hay nada que negociar, le contesté. Quiero una venta rápida, con un cheque conformado y ante notario en menos de 15 días. ¿Le interesa o llamo al siguiente de la lista? No hizo falta decir más. En menos de 1 hora, tenía un borrador del contrato en mi correo electrónico. Iba a entregarles a mis enemigos su trofeo, sí, pero lo iba a hacer bajo mis propios términos, convirtiendo su victoria en cenizas. Los días siguientes fueron un torbellino silencioso. Mientras los abogados y los gestores movían papeles y cifras astronómicas, yo me dediqué a vaciar mi vida. Pero no lo hice con la tristeza de un desahucio, sino con la meticulosidad de un cirujano que extirpa un tumor. No empaqueté los muebles caros ni la vajilla de las grandes ocasiones. Todo eso se lo dejé a una organización benéfica. Solo guardé lo que tenía alma. La vieja máquina de coser con la que pagué la Universidad de Marcos. Las fotos de cuando era un niño y su mirada aún era limpia. La primera carta que me escribió desde un campamento, llena de faltas de ortografía, donde me decía que era la mejor madre del mundo. Metí esos pequeños tesoros en un par de cajas. No eran un legado, eran las pruebas del delito de un amor asesinado. El resto, las paredes, los muebles, los fantasmas, todo eso se lo podía quedar el nuevo dueño. El dinero, ese que había acumulado en secreto durante toda una vida, empezó a fluir hacia una cuenta nueva. Ver aquellas cifras, una detrás de otra, no me produjo ninguna alegría. Solo una sensación de responsabilidad. Ese dinero no era para mí. Nunca lo había sido. Era un escudo, y ahora iba a convertirlo en una fortaleza para otras. Con Anselmo y Clara trabajando día y noche, constituimos la Fundación Clara Montes. El nombre era un homenaje a nuestra extraña amistad, nacida de la traición y forjada en la lealtad. El propósito de la fundación era simple y claro: ofrecer ayuda legal, apoyo psicológico y formación financiera a mujeres que hubieran sido víctimas de engaños sentimentales y estafas. Iba a usar el dinero que hice para protegerme de un hombre sin escrúpulos para proteger a otras de hombres como él. Y, tristemente, de hijos como el mío. Durante esas 2 semanas frenéticas, mi teléfono no sonó ni una sola vez.
Ni un mensaje, ni una llamada de Marcos. Su silencio era la prueba definitiva de su estrategia. Me estaban dando espacio, esperando a que la soledad y el miedo me doblegaran, a que les llamara llorando y aceptara mi ingreso en Prados Dorados. Qué poco me conocían, qué ciegos estaban en su propia codicia. Imaginaban a una viejecita temblorosa, perdida en sus recuerdos, cuando en realidad estaba dirigiendo la operación financiera más importante de mi vida, desmantelando mi pasado para construir un futuro que ni en sus sueños más salvajes podrían imaginar. Su desdén no solo fue cruel, fue estúpido. Y la estupidez, en los negocios y en la vida siempre se paga muy cara. El último día, la casa estaba completamente vacía. El eco de mis pasos sobre el parqué desnudo era el único sonido. Caminé por las habitaciones desnudas despidiéndome no de las paredes sino de la mujer que fui entre ellas. Me despedí de la joven madre llena de esperanzas, de la mujer madura que se sentía orgullosa de su sacrificio, e incluso de la anciana que aguantó humillación tras humillación por miedo a la soledad. Todas ellas murieron en esa casa. Y yo, la que quedaba, estaba lista para nacer de nuevo en otro lugar. No sentí pena. Sentí una paz inmensa. La paz de quien cierra un libro que ya no quiere seguir leyendo. Sobre la repisa de la chimenea, el único mueble que quedaba en el salón, dejé un sobre blanco. Dentro, una única hoja de papel doblada. No había reproches, ni acusaciones, ni explicaciones sobre el dinero. Solo unas pocas líneas escritas con mi caligrafía temblorosa. Querido Marcos, tenías razón. Esta casa se había convertido en una carga. Demasiado llena del recuerdo de un amor que ya no vive aquí. Nos he liberado a ambos de ella. Espero que encuentres la vida que buscas. Mamá. Usé sus propias palabras, su propia lógica cruel, para darle la estocada final. Le negué la pelea que esperaba. Le negué el drama. Le dejé solo con su victoria vacía y un eco de mis palabras que, esperaba, le atormentaría el resto de sus días. Cerré la puerta de la casa por última vez, sin mirar atrás. Un coche discreto, enviado por la fundación, me esperaba en la esquina. El chofer me abrió la puerta y, mientras me acomodaba en el asiento trasero, vi mi reflejo en la ventanilla. Ya no era la misma mujer que 2 semanas antes se había derrumbado en una butaca. Mis ojos estaban cansados, sí, pero también estaban llenos de una determinación que creía haber perdido. Me dirigía a un pequeño apartamento, cómodo y anónimo, en una ciudad costera cerca de donde vivía Clara. No iba a un asilo, iba a mi nuevo cuartel general, desde donde dirigiría la fundación y empezaría a vivir, por primera vez, solo para mí. Ahora, desde mi balcón con vistas al mar, a veces pienso en ellos. Me imagino el momento en que Marcos entró en la casa vacía y encontró mi carta. Me imagino su confusión, su rabia al descubrir que la casa había sido vendida y que el dinero se había esfumado. Me imagino su desesperación al darse cuenta de que la carga de la que querían deshacerse era en realidad la única oportunidad que habían tenido de conseguir la vida que tanto anhelaban. Pero esos pensamientos ya no me duelen. No busqué venganza, busqué justicia. Y la justicia más perfecta es la que uno se da a sí mismo. Mi vida, mi trabajo, mi sacrificio, al final, no sirvieron para criar a un buen hombre, pero servirán para ayudar a muchas buenas mujeres. No soy una carga. Soy un legado. Y ese, mi querido hijo, es un valor que tú nunca supiste calcular.